Hace 2000 años, sin máquinas, sin bombas y sin electricidad, los romanos construyeron algo tan perfecto que aún sigue vivo. Esta es la historia del milagro que convirtió una ciudad en un imperio. Imaginen una ciudad sin agua, sin baños públicos, sin fuentes, sin agua potable para beber. Así vivía Roma antes de la construcción de los acueductos. Los habitantes dependían del río Tíber, de manantiales y de pozos. Pero hacia el siglo IV a.C., eso ya no bastaba. La población crecía, los recursos se contaminaban y el agua se volvía peligrosa. La ciudad necesitaba una fuente de agua limpia, constante y confiable, o su desarrollo sería imposible. Y fueron precisamente los acueductos los que transformaron Roma en el primer megapolitis del mundo antiguo, una ciudad que llegó a reunir cerca de 1 millón de habitantes. En el año 312 a.C., los romanos dieron un salto gigantesco en ingeniería. Construyeron su primer acueducto, el Aqua Appia. Las fuentes de agua estaban a unos 16 kilómetros de la ciudad, a una altura aproximada de 24 metros. El canal discurría casi por completo bajo tierra, protegiendo el agua de contaminaciones, del calor y hasta de posibles ataques. Fue solo el comienzo. Con el tiempo, Roma se dotaría de 11 acueductos, cada uno con un diseño y una función únicos. El agua corría sola, sin bombas, sin energía, gracias a la gravedad. Para evitar estancamientos o daños en el canal, los ingenieros calculaban una pendiente suave, generalmente entre 0.013% y 0.3%. En el trayecto del Aqua Appia, de 16 kilómetros, el desnivel total era de unos 9 metros. Una auténtica maravilla de precisión para la época. Los acueductos romanos no eran simples tuberías, eran sistemas complejos que combinaban canales subterráneos, puentes con arcos, túneles, sifones y tuberías de distintos materiales. Cada tramo estaba diseñado con precisión según el terreno y las necesidades del sistema. La mayor parte de los acueductos iba bajo tierra, así se protegía el agua de contaminaciones, cambios bruscos de temperatura. Algunos túneles tenían apenas 1,5 metros de profundidad. Otros atravesaban colinas enteras, creando corredores subterráneos de kilómetros, con pozos de ventilación y mantenimiento desde los cuales los trabajadores revisaban la pendiente y limpiaban el canal. Cuando la ruta cruzaba valles o depresiones, los romanos construían arcadas, puentes monumentales que a veces alcanzaban 30 metros de altura y centenares de metros de longitud. Cada arco distribuía el peso de forma uniforme para resistir inundaciones, sismos y la propia masa de la estructura. En terrenos especialmente difíciles se utilizaban sifones, tuberías herméticas por donde el agua bajaba a una depresión y luego subía al otro lado impulsada por la presión. Se usaban tuberías de plomo, cerámica o piedra, unidas con juntas de cemento extremadamente fuertes. Para evitar filtraciones y la erosión del canal, las paredes internas se recubrían con puzolana, un cemento hecho a base de ceniza volcánica. En algunos acueductos la capa tenía varios centímetros de grosor. Con el tiempo, el agua rica en minerales formaba una costra en las paredes que los trabajadores limpiaban periódicamente. Los romanos vigilaban la pendiente con un cuidado casi obsesivo. En canales subterráneos y arcadas, el flujo seguía una caída exacta para que el agua avanzara de forma constante. Cuando el terreno no lo permitía, construían túneles secundarios o canales auxiliares para corregir el flujo. A lo largo de la ruta se instalaban pozos de inspección y decantadores para eliminar arena y depósitos calcáreos. Cada elemento, arcos, sifones, túneles, era diseñado para funcionar hidráulicamente como para durar siglos. Y así fue. Muchas arcadas siguen en pie y tramos subterráneos continúan en uso casi 2000 años después. ¿Creen que los romanos construían al ojo? Jamás. Para medir pendientes y trazar rutas utilizaban herramientas como el chorobates, una larga viga con nivel, la groma, para líneas rectas y ángulos, y la dioptra, para alturas y orientaciones. Gracias a estos instrumentos, acueductos de decenas de kilómetros se construían con pendientes de centésimas de porcentaje, un nivel de precisión absolutamente extraordinario para su tiempo. Hasta el sistema más perfecto requiere mantenimiento. A lo largo de las rutas había pozos y accesos desde los que los trabajadores limpiaban el canal de depósitos minerales, arena y cal. En los decantadores el agua se estabilizaba y los sedimentos se retiraban manualmente. Para ello existía un cuerpo especializado, la familia Aquaria.
subordinada al Curatoria Aquarum. Los documentos mencionan unos 240 trabajadores estatales y 40 ingenieros al principio, luego unos 460, y en la época de mayor esplendor, hasta 700. Ellos limpiaban los decantadores, retiraban depósitos minerales, reparaban el revestimiento y vigilaban la presión en los sifones. Sin su labor constante, los acueductos no habrían durado ni unas décadas. Al llegar a la ciudad, el agua pasaba a depósitos de distribución, los Castella Aquae. Desde ahí se enviaba a fuentes, termas, talleres, edificios públicos y también a las casas de los romanos más acomodados. En distintos periodos de su historia, Roma utilizó hasta 11 grandes acueductos, con longitudes entre 16 y 91 kilómetros, proporcionando millones de litros de agua diarios. El caudal variaba con las estaciones, las reparaciones, las filtraciones y el estado de los canales, pero el volumen siempre fue colosal. Algunos acueductos romanos siguen funcionando. El Aqua Virgo, construido en el año 19 a.C., opera hoy como Aqua Vergine y alimenta la Fontana de Trevi. Otros se conservaron parcialmente: arcos, puentes, túneles. La ingeniería romana se extendió mucho más allá de Italia. En Galia, el acueducto de Nimes, con el puente del Pont de Gard, se eleva a 49 metros, su trazado ronda los 50 kilómetros. En España, el acueducto de Segovia, con 167 arcos y más de 800 metros, está casi intacto. En Mérida se alza el acueducto de los Milagros. En Lugdunum existían complejas rutas con sifones. En Britania los acueductos abastecían Bath y el campo de Caerleon. En el norte de África abastecían Cartago. Y en Siria, Palestina y Jordania abastecían termas y poblaciones urbanas. Los materiales cambiaban, pero la técnica era la misma: pendiente, sifón, arcos y canales subterráneos. Los acueductos romanos son un símbolo de maestría, precisión e ingenio. Sin ellos, Roma nunca habría sido el primer gran megaciudad del mundo antiguo. Proporcionaron agua limpia, mejoraron la higiene e hicieron posible las termas, los baños y las fuentes, y transformaron la vida urbana. Lo que empezó como una modesta línea subterránea de 16 kilómetros, el Aqua Appia, se convirtió en una red que abarcó todo el imperio y que 2000 años después aún sigue funcionando.